Y un director espiritual que no te lleva a los sacramentos, attention please, aquí hay que prestar mucha atención, eso es una gran red flag. Y un director espiritual que te da grandes consejos, pero puede ser un psicólogo más. Padre, bienvenido, gracias por este espacio, pero primero que todo, Padre, quería empezar que nos hable un poco sobre ti, para que todos los que nos están escuchando conozcan quién es el Padre Alexis. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. También yo lo estaba preparando pues con mucha ilusión desde que hablamos la última vez sobre la posibilidad de este podcast y además sobre esta conversación. Yo soy un sacerdote legionario de Cristo, soy chileno, tengo 41 años y la próxima semana cumplo 10 años de sacerdote. Entonces, bueno, 2 semanas, perdón, yo estoy vivo una semana adelantado. El 12 de diciembre del 2015 fui ordenado sacerdote en Roma y pues he dedicado pues casi estos 10 años a la formación de jóvenes, primero como formador de seminaristas en España, de novicios, luego trabajé 6 años pues trabajando con jóvenes tanto en España como acá, y luego actualmente acabo de tener un cambio de trabajo, entonces me dedico a la formación intelectual de los seminaristas, de los novicios. Soy el prefecto de estudios del noviciado de los Legionarios de Cristo aquí en Medellín, en Colombia. Qué maravilla. Padre, como para conocerte un poquito más, danos un dato de ti que nadie sepa, un dato curioso, algo así bien bacano. Bueno, un dato curioso sobre mí. Pues yo soy muy tímido. ¿No parece? Soy muy tímido. Yo tengo un pánico escénico que he ido trabajando durante mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando entré al seminario, a mí me costaba mucho hablar en público. Y me acuerdo que un día me sacaron a cantar y me corché, como dicen aquí, me quedé en blanco. Y de ahí dije, no puede ser, esto no puede pasar, nunca más, tengo que trabajarlo de tal manera que hoy en día pues doy homilías y pues hablo en diferentes lugares y la gente dice, ay padre, qué bien habla. Y no saben lo que me ha costado mucho trabajar eso. Entonces eso es uno entre muchos datos ahí de que la gente no conoce, pero bueno, ahora pues aprovecharemos este espacio para conocernos más. Súper, padre. Bueno, te comento. El episodio pasado veníamos hablando de justamente esos jóvenes que recién empiezan como con esa búsqueda de Dios, ¿cierto? Estamos hablando de Rosalía, de Daddy Yankee, como de todo ese proceso que hay entre cuando tú te encuentras con Dios y ya cuando empiezas a caminar, ¿cierto? Cuando tú decides, voy a seguir a Jesús. Pero pasa que en este camino normalmente las cruces, o sea, están, ¿cierto? Y llevarlas solo es muy difícil, ¿cierto? Nos hemos encontrado con que, listo, le dimos el sí a Jesús, pero a la hora de empezar a seguirlo nos empiezan a pasar las mil y un cosas, y creo que aquí Samu y yo las hemos vivido, y pues tú también, padre. A ver, muchas veces creemos que este camino se tiene que vivir solo, pero padre, hay algo que quizás muchos no conozcan, que existe la dirección espiritual. Quisiéramos que tú nos dieras una pequeña introducción al tema. ¿Qué es la dirección espiritual? Voy a dar una introducción, creo que con un tema de una experiencia personal. Yo cuando descubrí la llamada de Dios la descubrí muy pequeño. Cuando estaba en mi casa, la primera sensación o voz que escuché fue a los 7 años y obviamente mi familia en aquel momento no era tan practicante. Mi papá no había sido bautizado, perdón, no había hecho la primera comunión, sí había sido bautizado. Mi mamá sí había hecho la primera comunión, pero vivía pues la fe como muchas familias la viven actualmente, que es ir a misa pocas veces en el año, muy intermitentes y demás. Entonces yo llegar con mi familia y decirles, hey, que siento que Dios me está llamando, cuando no resonaba lo mismo en ellos, era muy complejo. Y también cuando yo hablaba de ese tema con amigos que tenía en el colegio o con otros familiares, pues notaba una cierta risa o una cierta, pues sí, como una actitud de bueno, pues a ver si le pasará. Viví mucho tiempo con mucha inquietud en mi corazón solo. Y luego entré al seminario y ahí, pues obviamente como yo no estaba habituado a abrirme de tal manera, pues me costó mucho trabajo esto. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, fui encontrando un gusto, una emoción muy grande de saber que podía tener algunas personas que me pudieran escuchar. De ahí que yo me hice una promesa como sacerdote. Y dije, pues obviamente yo, Señor, yo te entrego mi vida, pero concretamente yo quiero entregarte mi vida
y acompañar a aquellas personas que tú lo permitas para que no se sientan solas como yo me sentí en su momento. Y obviamente más adelante yo creo que Dios, no sé ustedes si piensan esto, pero Dios marca el camino de uno con experiencias que uno vive y se van confirmando con el paso del tiempo. Entonces esa promesa se fue manifestando porque hubo muchos momentos de mi formación donde incluso estaba siendo acompañado, pero no encontraba la actitud en ciertas personas de una escucha incondicional, o a veces yo sentía que me respondían pues desde un manual, no sentía que me respondieran desde el corazón, hasta muy avanzado mi camino en el seminario, podría decir prácticamente los últimos 5 años antes de entrar ya a la recta final del camino hacia la ordenación sacerdotal, donde empecé a encontrar sacerdotes, acompañantes que me escuchaban con el corazón y que me aconsejaban desde la experiencia. Entonces eso fue creando en mí como una pasión por querer escuchar a los demás. Entonces yo decía, si yo, que soy una persona en el mundo, me siento así, cuanto más habrá jóvenes que no están en el mismo ambiente que yo, que no cuentan con las mismas experiencias y que incluso han vivido experiencias más duras que yo y que nadie les escucha. De ahí que fue gestándose en mi corazón un deseo de querer escuchar y de ahí que pues, la experiencia me ha ido llevando a dedicar muchas horas de mi día a día a escuchar personas, a acompañarlas, a descubrir como esa huella de Dios dentro de uno. Entonces podríamos decir que he ido forjando un cariño muy particular hacia el acompañamiento y la dirección espiritual. Padre, y ahora conectando un poco eso que dices, todo eso que te ayudó, ese momento de dirección espiritual que tuviste, esa escucha, todo eso que te ayudó mucho en este camino, ¿qué le dirías a todos esos jóvenes que muchas veces se abstienen a tener un director espiritual por vergüenza o miedo de abrirle el corazón y contarle muchas cosas después de su vida? Hay un principio que debemos tener muy presente y es que la confianza se construye lentamente. Y creo que en nuestra cultura actual, donde tenemos más acceso a la información, pues obviamente parece que sabemos más de la vida de los demás, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una reserva muy profunda a contar y expresar lo que nosotros somos. Entonces, si tú te demoras en construir esa confianza, imagínate que luego pueda suceder alguna cosa que luego la rompa. Pensemos nada más en el mundo del noviazgo, donde abrirle el corazón a la persona que te gusta cuesta mucho, cuanto más que tú le abres a un tercero, que le vas a abrir tu vida, tus experiencias, mostrar incluso tu lado B. Y para eso, esa persona tiene que ser dotada de tantas cualidades que claro, a veces uno pues empezamos, y aquí hay obviamente la casuística es infinita, y podríamos nosotros como empezar a buscar, y a veces nosotros también somos muy exigentes para buscar a las personas que serían destinatarias de la confianza de nuestro corazón. Entonces, queremos que sea como una tumba, que no cuente nada a nadie. Queremos que sea súper sabio, que responda a todas las preguntas que nosotros tengamos. Queremos que sea incondicional, que no se vaya del lugar donde nosotros estamos porque queremos que nos acompañe toda la vida. ¿Para qué yo voy a abrirle mi corazón a una persona que luego sé, porque también la vida sacerdotal es así, que nos mueven mucho de un lado a otro? ¿Para qué le voy a abrir mi corazón a alguien que luego después se lo van a llevar, lo cambian de parroquia, lo cambian de trabajo? Entonces, todas esas cosas, sumadas al hecho también de lo duro de nuestras experiencias, hace que un joven se la piense mucho. También hay otro factor, que aquí ya estos factores que he mencionado son factores ligados más a la persona del director espiritual. Pero en este caso también están los factores ligados a la persona que se quiere abrir. La timidez, porque uno a veces no considera o uno se cree que lo que uno dice no es importante. Segundo, las experiencias tan duras porque uno dice, yo volver a abrir significa que yo vuelvo a entrar en esa experiencia nuevamente y yo no quiero volver a entrar en eso. Y tercero, ¿qué finalidad tiene esto? O sea, ¿yo qué saco abriendo mi corazón? Porque, pues, en un mundo tan autosuficiente, yo podría resolver por mí mismo las cosas. Yo podría yo mismo decir, hey, me ha pasado esto,
resuelvo con una fórmula psicológica y yo empiezo a trabajar sobre mí mismo. Y hay muchas personas que aparentemente, así nos lo vende la cultura actual, salen adelante, aparentemente. Y entonces todas estas cosas, si tú las mezclas, vamos a tomar la imagen de un barman, que él empieza ahí a preparar el trago y tú sirves esta timidez, estos elementos del director espiritual y los sirves en un vaso, es la cultura actual. Entonces, revertir eso o promover una cultura del acompañamiento es muy complejo. Ya. Padre, por ejemplo, yo cuento un poquito de lo que yo viví. Yo, la verdad, duré mucho tiempo buscando un director espiritual. Para los que nos escuchan, en este momento el Padre Alexis es mi director espiritual y también el de Samu, pero llegar al Padre Alexis fue un poco difícil. Afortunadamente, gracias al Regnum Christi, contamos con sacerdotes maravillosos que nos acompañan, que se preocupan por nosotros, pero sabemos que no todo el mundo cuenta con ello. Padre, un joven que en este momento está en su ciudad, que quiere acompañamiento espiritual, ¿qué debe hacer? ¿A quién puede acudir? ¿A quién le recomiendas que vaya? ¿Por dónde puede empezar a buscar ese joven? Ok. Voy a usar una imagen, bueno, se van a dar cuenta los que nos escuchan en ese instante que me encanta usar imágenes para todo, porque creo que es una manera muy buena en que la persona comprende las cosas. Imagínense que Cristóbal Colón tenía una intuición de que existía una ruta para llegar al oriente distinta que lo que tenían los navegantes en aquel momento. Piensen que antes los navegantes para llegar hasta la China recorrían la vida misma para poder llegar. Él tuvo una intuición, empezó a estudiar, se dio cuenta que podría intentar un nuevo camino y para eso tuvo que ir buscando diferentes personas. Llegó al reino de Portugal, habló con el rey de Portugal, luego se fue con los reyes católicos, convencer a la corte, luego conseguir los materiales necesarios, luego subirse, ¿sí?, a los barcos necesarios, atravesar eso y luego llegar al continente. Eso que para nosotros es muy fácil, ¿sí?, y lo decimos muy rápidamente históricamente, es lo mismo que pasa cuando un joven busca dirección espiritual. Porque primero hay un anhelo del corazón. Yo necesito ser escuchado. Tengo una serie, primero quizás tengo un planteamiento muy rápido inicial de una situación que me pasa, pero en el fondo yo estoy buscando respuestas a cosas que me pasan. Pero entonces ahí viene la pregunta, bueno, tengo las ganas, tengo algo de qué hablar, ahora ¿con quién hablo? Y aquí hay un punto para mí que es una verdad del tamaño de una catedral. Tu director espiritual es una vocación. O sea, no es cualquier persona que a ti te gustaría. ¿No? Hay casos donde hay personas que les encantaría hablar con un sacerdote, pero ese sacerdote no está llamado a hablar contigo. ¿Por qué? Porque puede ser que no hay un feeling, no hay una comprensión. Quizás este sacerdote tampoco tiene el tiempo y eso ya es un indicativo muy importante. De ahí que, como Cristóbal Colón, a veces uno le toca navegar, ir a buscar y darse el tiempo para eso. Pasa, y a mí me ha sucedido en los casos de los jóvenes que me ha tocado, que hay jóvenes que intentan una vez y se encuentran con alguien que o no les atendió, o no les quiso atender, o no se dieron las oportunidades. Entonces los jóvenes dicen, no, ya yo intenté, no quiero buscar más, ¿para qué? Y no, uno tiene que ser muy paciente porque uno está buscando un depositario, un receptario del alma de uno. Entonces es algo que no se improvisa y es más, puede ser que incluso un día llegas con una persona y se dan las cosas, pero incluso es una relación que se desarrolla, que está llamada a crecer, no da igual. Entonces, pues si tú que nos estás escuchando en ese instante, eres de esas personas que has buscado una vez, busque más, o sea, no se quede ahí, busque, intente, mueva. Y el interés tiene pies. Y eso es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque de ello va mi santificación, va el cambio en mi corazón. Obviamente el director espiritual no es la panacea de todos los males, pero sí es una gran inversión dedicarle tiempo a buscar un director espiritual. Sí, súper. Padre, y ahora pensando un poco lo que decías ahora del tema de ese director espiritual, tiene esa vocación. Yo me acordaba un poco de estos días que yo había terminado de hablar con un sacerdote y luego se le acercó otra persona, padre, venga, podemos hablar. Y yo dije, uy, pues, y el padre inmediatamente le dijo que sí, ven, y se tomó pues la otra hora de hablar con la otra persona. Y me llamó mucho la atención por el hecho de que es esa vocación de que ahora ayuda a uno, ahora vamos a hablar con el otro, que no es fácil porque muchas personas pues ya dicen como ya quedé cansado, ya vamos a dejarlo para otro día. Ahí se nota, ¿verdad?, la vocación.
Pero sobre todo, padre, ahora con lo que decías también de que muchas veces hay personas que pues, le pueden decir que no, o que no son las mejores para esa dirección espiritual. ¿Cómo puedes tú recomendarle a esos jóvenes de que no se dejen caer por si uno no fue el apropiado o por una experiencia mala, una empresa mala, que sepa que pues no es generalizar, de que tal vez tuvieron una experiencia mala y por eso no quisieron continuar ese camino? ¿Qué le puedes decir a esos jóvenes? Y sobre todo la importancia de descargar todos esos problemas y comunicarlos. ¿Cómo sale una persona después de la dirección espiritual de transformada, de volver esa motivación en el joven para que ellos se den cuenta que es algo verdaderamente gratificante para el alma? Recuerdo que tuve un director espiritual, no voy a decir cuál, porque aquí no quiero evidenciar a nadie, pero tuve un director espiritual con el cual no tuve una muy buena relación. Me acuerdo que él era muy duro conmigo. Y quizás era lo que necesitaba mi alma en ese instante. Pero obviamente no dejó una buena experiencia en mí. Porque yo le hablaba de mis cosas y él, yo creo que él veía que yo necesitaba trabajar la humildad. Entonces él iba al punto, a veces sí fue muy duro conmigo. Y yo me quedé con esa sensación diciendo, yo siento que esto no es la dirección espiritual, y me quedé con esa sensación. Logramos terminar nuestro proceso, porque fue un proceso en un tiempo que estuve en un lugar de mi formación y solamente pues podía hablar con él en ese espacio. Ya después, al cambiarme de país, pues decidí, pues obviamente por la inmediatez, buscar otro director espiritual. Pero fíjense que a la luz de esos años, que ya han pasado yo creo que más de 20 años de esa experiencia, yo me di cuenta, en primer lugar, que los directores espirituales tienen limitaciones, como todos. O sea, no somos humanos. Primero porque yo pensaba que esa persona vivía para darme dirección espiritual, y no es así. Ese padre pues atendía muchas otras situaciones, y de paso en una de esas me atendía y me dedicaba al tiempo, pero obviamente yo no pensaba, yo era poco empático quizás de darme cuenta de que ese padre podría estar enojado, le pasó una cosa, o conmigo quizás no me conocía a fondo y él creía que su manera de tratarme era esa. Sí, padre. Importante ahí pues hacer como la aclaración de la diferencia del director espiritual a un psicólogo. Claro. Y igual a los psicólogos yo creo que les pasa eso, porque obviamente pues ellos tienen una vida al mismo tiempo que ejercen su labor. Pero bueno, en este caso, también otra cosa que yo aprendí es que también yo en ese instante tenía una cierta madurez. Y yo también necesitaba un estilo de trato, de manejo, que quizás no fue el perfecto, pero luego a la luz del tiempo uno se va dando cuenta de que Dios también construye con eso. Y aquí creo que el principio de fondo de esta situación es darnos cuenta de que Dios escribe recto con renglones torcidos. Que aparentemente a veces en nuestra vida hay personas que llegan, que dicen cosas, que nos dan consejos, que aparentemente no fueron los oportunos para el momento, sea porque Dios así lo permitió, o sea porque también la persona no estaba formada del todo y no entendía tu manera de ser y demás. Y creo que aquí hay que ver la mano providente de Dios, que trabaja también sobre eso. ¿Por qué? Porque después tuve un director espiritual que me hizo sentir lo que no me hizo sentir el otro padre, y yo también aprendí de qué manera tenía que ser yo en un futuro y qué manera no tenía que ser. Ahora actualmente pues que me dedico a atender en dirección espiritual, y obviamente aquí también la edad a uno la acompaña mucho. Ahora yo estoy muy joven y pues hay días en que hasta hace unos meses atendía 8 o 9 personas en un día y uno salía súper fuerte, pero yo pienso a veces en esos sacerdotes más grandes, que están más ocupados y que pues también el cuerpo no te acompaña tanto, porque escuchas cosas muy densas, muy profundas, y a veces tú también necesitas tiempo de asimilar. Entonces yo creo que aquí el punto para aquellas personas que no han tenido buenas experiencias es que también miren con misericordia este tipo de situaciones, que seamos comprensivos, y que también si hay un fallo objetivo por parte de la otra persona, pues saber perdonar y decir, bueno, pues somos humanos, rezo por esta persona, ojalá que el día de mañana esta persona no le haga pues este daño que a mí me hizo, ¿no? Que en el fondo también se transforma en una bendición, y que pues siga adelante y que también esa persona aprenda a llevar bien esto. Sí. Padre, yo quería como hablar una cosita contigo, y es que
O sea, en este caminar espiritual, ahorita tú lo mencionabas cuando te pasó lo de la soberbia, generalmente como que lo que vivimos todos es que vamos con unas gafas puestas y el director espiritual nos quita las gafas. A ver, ¿por qué digo esto? porque quisiera tocar el tema de que nadie puede ser buen guía de sí mismo. Es cierto que cuando uno está intentando buscar a Dios es muy fácil atrancarse en piedritas, atrancarse en cositas que desde sí mismo puede decir, no, yo estoy súper bien, no, esto no es, no, esto no puede ser. Pero luego el director espiritual te dice, mira, aquí es donde tienes que trabajar. Y tú vas a decir, no, no, padre, eso no, pues, o sea, el padre viéndote y tú en otra tónica. Entonces, padre, quisiera que nos explicaras también un poquito de por qué en la vida espiritual es tan importante alguien desde el punto de que nadie puede guiarse a sí mismo. O sea, ¿qué nos puedes decir? Voy a matizar una cosa que has dicho, y es que no es que el director espiritual me quita las gafas. El director espiritual te muestra un horizonte distinto al que tú tienes. Eso es una cosa muy distinta. Yo me acuerdo una vez una chica que yo no era su director espiritual. Éramos muy amigos, o sea, somos muy amigos, pero en aquel momento ella tenía otro director espiritual y ella se dedicaba al arte, le encantaba dibujar y demás. Entonces vino un día conmigo y me dijo, porque tuvimos una conversación sobre la dirección espiritual, y entonces ella, como que gracias a la conversación que tuvo conmigo, cambió su concepción de la dirección espiritual. Entonces ella, en su modo artístico, me trajo una viñeta donde venían dos escenas. Lo que yo pienso que es la dirección espiritual y lo que es realmente la dirección espiritual. Entonces ella había puesto la primera viñeta al director espiritual que corría agarrando a la dirigida espiritual, corriendo hacia una meta. Entonces es la idea que uno tiene de que es el director espiritual el que se responsabiliza de tu vida espiritual y él te va a llevar a un lugar. Pero la otra viñeta es lo que es realmente la dirección espiritual. Entonces aparecía un camino que tenía una bifurcación. En medio estaba la dirigida espiritual y el sacerdote atrás indicándoles los posibles caminos que existían. Y esta persona en medio pensando cuál de los caminos tiene que tomar. Entonces, a la luz de esto, la dirección espiritual implica un señalar, un dirigir. Ahora, en la iglesia actualmente hay todo un desarrollo sobre este tema de la dirección espiritual. Aquí podríamos entrar profundamente en una discusión teológica actualmente que existe entre si llamarlo acompañamiento espiritual más que dirección. Y hay libros que aquí podemos citar. La verdad, yo estoy muy tranquilo con las dos porque las dos son visiones que se complementan. El acompañante va a tu lado y camina contigo. El director, en ese sentido, dirige, te da una dirección. Hay alguno pues que en esta sociedad donde es más dialógica, de mayor conversación y demás, hay gente que prefiere más el tema del acompañamiento. Hay otras personas que prefieren el tema de la dirección porque también en un mundo donde no hay tanta voluntad de hacer las cosas, uno necesita tener una voz clara que nos diga por aquí. Pero si nosotros tomamos lo mejor de ambas visiones, creo que el director espiritual tiene el deber de ser ese intermediario entre Dios y tú, y que te señala los caminos, pero también respetando lo que tú sientes en tu corazón. Obviamente, a no ser que tú estés a punto de hacer algo que vaya en contra de tu propia naturaleza y te estés autodestruyendo, es ahí cuando el director espiritual tiene que tener los pantalones y la voz suficiente para poder decir, hey, no. Pero del resto, que obviamente es la inmensa mayoría de las situaciones que suceden en el mundo, el director espiritual tiene que saber cuál es su lugar. Y mi lugar es, yo estoy aquí acompañándote. Yo tengo el deber de señalarte las diferentes situaciones que están pasando ante esta situación que tú me presentas. Poner mucha claridad, poner lo que llamo yo, y ustedes han escuchado en varias direcciones espirituales, hay que diseccionar la situación. Poner todo sobre la mesa para que la persona, desde la honestidad, la sinceridad y la fe, pueda decir, bueno, yo de cara a Dios tomo esta determinación. Y en el director espiritual está el hecho de que hay que apoyarlo. Y fíjense, no hay nada más sano por una persona que le diga lo siguiente, y ustedes saben que yo lo digo mucho. Bueno, usted decida, y lo que usted decida, yo lo apoyo. Y para la persona que escucha eso, normalmente eso es un peso, porque dice, ay Dios mío, ¿qué estoy a punto de decidir? ¿Qué estoy a punto de hacer? Porque esta persona va a muerte conmigo. Y no hay nada mejor para una figura paternal
que dar esos espacios de libertad para que la misma persona incluso se pegue contra la pared y uno no esté ahí para decirle, viste, te lo dije. No, porque ya la misma experiencia va a ser una gran maestra para esa persona. Pero creo que todos nosotros valoramos el hecho de que haya alguien que te indique el camino, que sepa lo que pasa, porque también la gente a veces ignora esto, pero un director espiritual ha pasado por ahí. Y uno sabe lo que va a pasar. Uno no nació ayer. Nosotros no tenemos ciencia infusa, al menos yo no sé, yo no creo que tenga ciencia infusa, pero sí tengo mucha experiencia. Y sé que 1 más 1 es 2. Y entonces ahí la autoridad moral del director espiritual que se forja en esto, que se forja en esa relación, y también obviamente pues la relación cómo se va generando entre los dos, de tal manera que pues tú aprendes a tomar ese espacio de libertad, de responsabilidad a la hora de decidir. Padre, ahorita estabas hablando de que pues que tú siendo sacerdote también cuentas con tu director espiritual. Yo te quería preguntar a título personal, ¿tú consideras que todos necesitamos un director espiritual o hay algo específico en nuestra vida que hace que nosotros necesitemos el director espiritual o no? En el Catecismo de la Iglesia Católica hay un momento donde se habla sobre la fe, que es la parte primera del Catecismo, porque se habla de el hombre en cuanto es un ser religioso, en cuanto que tiene un deseo de Dios y quiere llegar a Él. Y la respuesta del hombre a Dios es la fe. Pero la fe no es solamente un acto personal, eso dice el Catecismo, porque dice, y cito, nadie se salva solo. Si nadie se da la fe a sí mismo. Todos nosotros somos seres sociales que recibimos. Tú, los que estamos aquí, los que nos escuchan, recibieron la vida. Entonces, si tú recibiste la vida, ¿cuánto más la vida espiritual, la vida de fe, tú la recibes de alguien? Tú necesitas a alguien para. Ahora, ese creemos, ese avanzar en la fe, ese caminar uno mismo, también pues es un equilibrio, porque hay momentos donde un director espiritual me lo dijo una vez, me dijo, oye, mira, hay momentos donde tú tendrás que responder solito a las cosas. Yo no voy a estar allí y tú vas a tener que decidir. Entonces yo te estoy dando principios para que tú, luego con la experiencia, aprendas a hacerlo. Pero obviamente uno sabe que en definitiva uno ha sido llamado, uno personalmente por Dios, pero también nuestra fe es una fe comunitaria, es una fe que se vive en familia. Se llega como esa frase que muchos veo que lo citan en sus redes sociales y espero que lo vivan, ¿sí? Que es que al cielo se llega en equipo. Pues por lo mismo, por este principio antropológico y el principio de fe, nosotros necesitamos un director espiritual. Existen portentos de la naturaleza que llegan solitos, pero esas personas que han llegado solitas a muchas cosas saben perfectamente lo que desearían, hubieran deseado de que hubiera existido alguien en algún momento que les hubiera hecho más fácil el camino. Obviamente, hay personas también que huyen de la dirección espiritual pensando que es una especie de paternalismo, donde hay una persona que te hace infantil y que resuelve todas tus dudas, todas tus cosas. No, también los que me conocen saben que hay momentos donde uno les tiene que decir, proceda, bien pueda, muévase, haga algo. No, yo no voy a estar ahí solucionando los problemas porque a mí me ha pasado. Y aquí obviamente tampoco sin señalar, porque son cosas que pasan, tampoco les voy a decir que es algo anormal esto. Que hay momentos en la vida de madurez de una persona donde la persona, como sabe que cuenta con un guía lo suficientemente experimentado, quiere que tú le resuelvas las cosas. Y yo he tenido que aprender muchas veces ese saberme distanciar y decir, a mí no me toca decidir, le toca decidir a usted. Ay, padre, pero es que es muy difícil. Sí, es difícil, pero usted va a crecer mucho si usted aprende a hacer las cosas usted. Entonces, nosotros somos como medios, instrumentos para poder ayudar a la persona. Pero nosotros no te vamos a sustituir en tu camino de fe. Te toca a ti. Entonces, ven que aquí hay un principio también que se da mucho en la vida espiritual, que es un equilibrio. La palabra equilibrio está en muchos aspectos de la vida espiritual. Yo no me doy la gracia, yo la recibo, pero al mismo tiempo que yo la recibo, tengo una responsabilidad de vivirla, de desarrollarla, de hacerla crecer, pero lo hago crecer en familia. Y eso, créanme que no te hace más infantil, te hace más libre. Porque hay una responsabilidad de alguien que confía en ti y que te da los espacios para que tú crezcas. Y eso, pues, genera
relaciones muy profundas. Por ejemplo, tú me hablabas ahora de la dirección espiritual, de mi director espiritual. Yo he tenido muchos directores espirituales, pues yo llevo ya pues, más de 27 años en la vida religiosa y casi 10 en el sacerdocio. Y yo actualmente tengo un director espiritual al que quiero mucho, pero él no me dice grandes cosas. Es una persona que me escucha demasiado y es su gran don. Él me escucha, asiente o cuando pues ahí mueve la cabeza cuando yo estoy haciendo algo que no corresponde, me hace preguntas muy pertinentes, con lo cual ya con las mismas preguntas que me hace, yo mismo saco conclusiones. Me está diciendo, esa pregunta quiere decir que yo no voy muy bien. o el padre está de acuerdo, se puso súper feliz, entonces estoy viendo que está de acuerdo con lo que está diciendo. Y entonces él es muy fino, ¿por qué? Porque se adecua a la etapa de vida que yo necesito, que es mucha escucha, que es cuestionarme lo que yo hago, sobre todo pues, darle dirección espiritual a un sacerdote es una tarea no fácil, ¿no? Y además con personas complicadas como uno, pues peor todavía, ¿no? Entonces creo que ahí hay un equilibrio, entonces yo lo digo por la experiencia que tengo en este campo. Sí, padre, y ahora que también estaba hablando y pensaba mucho a título personal, muchas veces, y creo que muchas personas que nos escuchan y ya cuentan con el acompañamiento espiritual, hay veces que uno siempre tiene las mismas conversaciones con el director espiritual. Siempre hay como esas mismas dificultades o errores que uno está cometiendo o temas que uno siempre trata y que uno sigue cayendo, lo que sea, que muchas veces se vuelve un motivo para que la persona no vuelva a la dirección espiritual, por pena, por vergüenza, por decir, lo voy a volver a hablar de lo mismo, me va a criticar, o qué pena que yo no he podido salir de lo mismo. Yo creo que en ese punto ahí está lo lindo de la dirección espiritual, que no hay un señalamiento, no hay un juzgamiento, sino que cuando se repite mucho siempre van a la raíz de por qué está pasando tanto eso, qué es lo que te está llevando a repetir esas cosas. Entonces, quería que tú nos hablaras un poco, padre, pues, concluyendo con eso del punto, también el punto de vista del director espiritual frente a esos casos, también de que cómo los ayudan, cómo sí es importante que a pesar de que sigan repitiendo las mismas cosas con el director espiritual, lo vuelvan a hacer. Ahora, aquí hay que evitar extremos, porque hay personas que piensan que la dirección espiritual es contar todo lo malo y solamente lo malo. Entonces, obviamente, las primeras veces, porque uno tiene muchas cosas malas acumuladas, entonces uno empieza a contar y tiene muchas direcciones espirituales con respecto al lado B, lo oscuro de uno. Pero luego cuando eso se soluciona, porque a veces también basta una vez que lo cuenten y hay directores espirituales que son genios, que literalmente llegan al clavo en la vida de uno y ya como que se acabó el tema de conversación. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿y ahora qué digo? O también están las otras personas, muy rara vez, que te cuentan la vida de los demás. Y uno no, lo importante es tu vida. Entonces, al hablar de tu vida, estás hablándome de el complejo de tu vida. Lo bueno y lo malo, lo grande, lo pequeño, lo profundo como lo superficial. Porque eso es tu vida. Tu vida no se reduce a tus pecados, tu vida no se reduce a tus glorias. Tu vida es una amalgama de diferentes situaciones que hacen que seas tú. Entonces, que el origen de las primeras direcciones espirituales sean los temas negativos, perfecto, porque es lo que más te aqueja y probablemente sea sensiblemente lo que más te tenga como activo en tu relación con Dios. Pero luego, aquí hablamos de un crecimiento. Y hay una imagen que yo suelo usar mucho en las predicaciones o las direcciones espirituales, que es el tornillo. Tú cuando metes un tornillo en una madera, pues obviamente el tornillo va girando sobre un mismo eje, pero el tornillo va entrando más en profundidad. Entonces parece que yo estoy hablando de un mismo tema, pero si yo hablo desde la oración, desde la luz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se va a quedar ahí en ese mismo eje, va a profundizar, va a ir más hondo, va a ir más hondo. Y parece que tú estás hablando de lo mismo, pero tú te vas dando cuenta de que hay algo nuevo en ti que va surgiendo. Hay actitudes nuevas que van saliendo. Ahora, eso es muy distinto, ¿sí?, que el dar vueltas sobre lo mismo, pero no profundizo. ¿Por qué? Porque tengo miedo que la gente conozca mi profundidad.
No quiero entrar en eso. Entonces, eso hace que sea muy nociva la dirección espiritual en ese caso, porque, bueno, y es más, yo me atrevería a que no es de una dirección espiritual en el fondo, porque yo estoy hablando de mí mismo, de mis cosas, y no salgo de eso. Y creo que el director espiritual va a darme una fórmula mágica para yo salir de eso, y no. A veces es necesario profundizar para poder entrar e ir a lo más hondo de uno y de ahí sacar una riqueza mucho más profunda. De ahí que ahí viene una pregunta que yo lanzo a la gente en este instante y a aquellos que están teniendo dirección espiritual, si es que están profundizando. Porque si yo vengo y al padre le cuento, o a mi director espiritual, porque también, atención, no solamente son directores espirituales los sacerdotes, también hay laicos formados, monjas consagradas, muchas personas que dan dirección espiritual, pero aquí el punto está en que a la persona con la cual yo hablo, le estoy hablando de lo mismo, pero porque me da miedo profundizar o porque quiero que la otra persona resuelva los problemas por mí, ahí hay algo nocivo. En cambio, si yo hablo y cada vez más parece que giro sobre lo mismo, pero en el fondo yo sé que no estoy bajando sobre lo mismo, porque estoy profundizando, porque hay nuevos principios, porque hay nuevas acciones en mí, esa dirección espiritual en la vivida desde la perseverancia y la fe avanza. Y llega un punto donde de repente te das cuenta de que hoy hablaste de un problema que tuviste con la familia, y luego otro día hablas de una herida profunda que tienes en el corazón. Y de eso se trata. Sí, padre. Y para ir concluyendo un poco, quiero conectar también eso con la importancia de lo que es la confesión, de la Eucaristía, la oración. Entonces, padre, también para concluir, dar como esa imagen de cómo eso como un complemento, de que ese acompañamiento se debe ir unido a toda esa vida de oración, de la importancia de la Eucaristía, de la confesión. Aquí hay que hacer como una especie de mapa mental de cómo funciona, qué es más importante. Pero bueno, en el fondo lo que sostiene todas estas cosas o lo que nos motiva a buscar todos estos medios es que yo estoy buscando una relación con Dios. Yo fui llamado, fui hecho a tener una relación profunda con Dios. Ahora, como quiero tener una relación profunda con Dios y soy consciente de que yo soy un ser herido por el pecado, y que obviamente tengo mi mirada hacia el cielo, pero tengo una especie de imán que me atrae a las cosas de este mundo y que no quiere verme crecer. Y obviamente también hay un enemigo del alma que está como león rugiente buscando a quien devorar, como diría, ¿sí?, el apóstol. Claro, eso implica en mi vida la necesidad de tener medios que me ayuden. Obviamente, los medios más importantes de la salvación son los sacramentos. Los 7 sacramentos, obviamente, que nosotros recibimos, particularmente la Eucaristía, porque está Cristo mismo ahí quien me alimenta, me acompaña, me sostiene. También está la confesión, el sacramento de la reconciliación, que me mantiene unido a Él y que me perdona los pecados. Ahora, los sacramentos no están al mismo nivel que la dirección espiritual. La dirección espiritual es un medio de perseverancia, no es lo mismo que un sacramento. Entonces, obviamente, ¿de qué sirve tener dirección espiritual si tú no acudes a los sacramentos? ¿No? Pues puede ser una gran ayuda, pero verás que será mucho más limitada. Y un director espiritual que no te lleva a los sacramentos, attention please. ¿Sí? O sea, aquí hay que prestar mucha atención. Eso es una gran red flag. ¿Sí? Un director espiritual que te da grandes consejos, pero puede ser un psicólogo más. Y no es. Es como ir al médico y no ir a la cirugía. Exactamente eso. Muy bien. Entonces, es muy importante que el director espiritual, en este caso, la dirección espiritual es un complemento. Y van a ver que cuando yo busco la gracia de Dios, entonces yo necesito la fuerza que es Cristo. Como yo sé que peco, busco el perdón de los pecados, busco la confesión. Pero al mismo tiempo, como nosotros sabemos, y aquí es un punto que bueno que lo mencionas, porque hay una diferencia muy grande entre la confesión y la dirección espiritual. Porque la confesión, en primer lugar, es un sacramento que también cuida mi interioridad, cuida mi intimidad, lo más profundo que hay dentro de mí. Y obviamente el sacerdote tiene el deber de no revelar lo que se ha dicho en la confesión. Entonces, si viene una persona y que te cuenta una cosa, en la confesión del sacerdote te dará un consejo suscrito a ese momento, pero después no te puede ayudar. De ahí
que si tú necesitas un acompañamiento posterior, entonces es mucho mejor pues tratar ese tema fuera de la confesión con una persona que te pueda dar mayor seguimiento. Entonces, hay algunos grupos pues, que también a veces promueven mucho la dirección espiritual dentro de la confesión. Yo abiertamente no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque está suscrito a ese momento. En cambio, pues nosotros que somos personas que caemos cada 2 por 3 y que necesitamos ayuda, necesito una ayuda afuera, en un ámbito distinto. Ahora, la dirección espiritual, a diferencia de la confesión que tiene el sigilo sacramental, la dirección espiritual guarda el secreto profesional. Entonces, tampoco es que yo tenga derecho de decir lo que he escuchado en dirección espiritual abiertamente. No es que yo voy con un megáfono y, queridos todos ustedes, vean lo que acaba de contarme Samuel en su dirección espiritual. No, me muero con eso, a no ser que también yo, por ejemplo, por alguna situación, yo necesite tratar algún tema y lo haré con la anuencia, el permiso del dirigido. Y le diré, oye, hay una cosa que tú me has contado que yo no sé gestionar. O yo necesito una consulta, ¿me permites, sin decir tu nombre, o dada la situación, consultar con una persona? Y entonces la persona me dirá, padre, adelante, o padre, muérase con eso. Y yo tengo que ser muy respetuoso con eso. Entonces, esta es la relación entre los sacramentos, bueno, la dirección espiritual, y obviamente también faltó una cosa que mencionaste, que es la oración. Porque lo que estamos haciendo aquí no solamente es conversar, es discernir. Estamos buscando la voluntad de Dios. ¿Y qué mejor lugar para discernir que la oración? Entonces es ahí en la oración donde ya tú en el contacto con Dios, Señor, pues me has puesto en el corazón esto. ¿Qué quiero hacer? Señor, pues dame la gracia, dame la fuerza, o no estoy de acuerdo, me cuesta, me lloro, me quejo. Y ya luego la oración alimenta al mismo tiempo la dirección espiritual, porque tú, la dirección espiritual, pues tienes que traer, Padre, he discernido delante de Dios esto. Estoy viendo delante de Dios este tema. De ahí que eso hace que ese sea un entorno, un hábitat, un ambiente perfecto para la dirección espiritual. Entonces, no hay dirección espiritual sin sacramentos ni oración sin sacramentos ni dirección espiritual. ¿Sí? Y lo mismo, incluso podríamos decir que no hay sacramentos sin esto otro, sin oración, porque los sacramentos me llevan a un contacto con Dios, ni tampoco hay sacramentos sin dirección espiritual, porque también al mismo tiempo yo vivo experiencias profundas que necesitan ser discernidas. Bueno, padre, queremos darte las gracias por este episodio. La verdad creo que ha sido de mucho provecho para nosotros y pues para todas las personas que están escuchando. De verdad estamos muy agradecidos por primero recibirnos aquí en tu casa. Gracias a ustedes. Y por haber participado. No sé si Samu quieras agregar algo. Padre, muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos apoyan pues, con los comentarios, invitarlos a seguir dando ideas sobre todos esos temas que quieren escuchar en este podcast. Y muchísimas gracias, Padre Alexis. Gracias a ustedes por este proyectazo que están llevando adelante. Me siento muy orgulloso, la verdad. Lo digo como papá espiritual de lo que están haciendo, porque siento que están, ¿no?, como haciéndole caso a una voz de Dios que habla al corazón y que quiere suscitar un movimiento en los jóvenes. Entonces, hablar de este tema de la dirección espiritual, como los demás temas que ustedes tienen pensados ofrecer pues, a los oyentes, ¿no?, de este podcast, pues es muy positivo. Entonces, cuenten pues, con mi oración, con el apoyo y animarles pues, finalmente a todos los jóvenes a que, ánimo, busquen dirección espiritual, búsquenlo, sean felices y, como les digo mucho, párchense en la dirección espiritual. Esto es algo increíble porque uno cuenta con una ayuda inigualable para poder cumplir la voluntad de Dios. Sí, a todos los que nos escuchan, muchas gracias. De verdad que hemos sentido el cariño de cada uno, apoyo en las redes, en comentarios, todo. Muchas gracias. Y a los que aún no tienen dirección espiritual, anímense, busquen, no sé, persigan a los padres a que los ayuden, lo que sea, pero de verdad que es un regalo de Dios poder contar con acompañamiento. Muchas gracias.